Vamos a la palabra de Dios, al libro de Nehemías. Estamos estudiando Nehemías este principio de año para aprender lo que es servir a la obra y servir al Señor de la obra como es debido. Nehemías capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Todo el capítulo 2 está interconectado y es una misma idea. Sin embargo, para poder explicarlo de una mejor forma, lo hemos dividido en dos predicaciones. La primera la vamos a ver el día de hoy y empieza desde el versículo 1 al versículo 10. Y la próxima semana vamos a atender lo que compete a los versículos del 11 al 20. Y dice la palabra de Dios, versículo 1 hasta el 10, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Este paréntesis es importante y ahora lo vamos a mencionar: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo ammonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Aunque el llamado es algo espiritual, la planificación de la obra es una tarea responsable y necesaria por parte de la persona al que Dios está llamando. Es importante entender, y quiero decirlo de una forma muy clara, hay personas que todo lo espiritualizan. Y no estamos diciendo que el llamado de Dios no sea un aspecto espiritual, porque como lo estudiamos en el primer capítulo de Nehemías, Nehemías oró, Nehemías ayunó, Nehemías se dolió por la condición del pueblo, y durante 4 meses Nehemías ha estado en un estado de ayuno, oración y ruego constante delante de Dios. Él ha tomado la tarea en serio y ha procurado que lo espiritual tenga prioridad sobre la planificación y los aspectos propiamente de logística del ministerio. Pero hay personas que no mueven un dedo, que no están dispuestos a hacer nada, y hay ministerios que nunca se realizan porque nunca planifican con tiempo, con prudencia, lo que Dios quiere hacer. Y es importante que Nehemías ha orado un tiempo y otro tiempo ha dedicado para considerar qué es lo que tiene que hacer. Todo lo que hemos leído en el capítulo 2 hasta el momento muestra a un Nehemías que sabe exactamente lo que debe pedir y lo que necesita para realizar la obra. Quiere decir que aparte de orar y aparte de buscar la dirección de parte de Dios, ha tenido tiempo para considerar qué implica llevar a cabo la obra. Y entonces tenemos que entender respecto al llamado que es algo espiritual y que requiere oración, ayuno y dirección, pero también hay que sentarse para planificar los aspectos relacionados a la obra. Y ningún siervo de Dios es eximido de esta responsabilidad. Este mismo principio de planificación y de orden la encontramos al estudiar lo que Nehemías está haciendo en el capítulo 2. La Biblia es muy clara al considerar cuando de considerar y planificar se trata. Vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 24, versículo 27. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Él planifica, Él actúa. La misma creación no es un acto arbitrario en donde Dios va creando cada cosa en desorden conforme a Él le plazca. Tiene un modelo de creación inteligente y planificado. Proverbios capítulo 24
versículo 27. Proverbios 24, 27 dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Considera una persona que prepara, organiza las labores que tiene que hacer y dispone los elementos y la materia prima que necesita en el campo antes de considerar edificar. Entonces la Biblia nos muestra que hay un orden de cómo se deben llevar las cosas y cómo Dios exige que en el ministerio se planifique y se actúe. Esto no quiere decir que no vamos a tomar consejo de Dios, pero al tiempo que Dios nos va dando qué es lo que queremos hacer, necesitamos ser obedientes y empezar a planificar adecuada y correctamente. Y por eso hoy vamos a estudiar cómo se prepara y se planifica la obra de Dios. Dice el versículo 1 en la parte A: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Subraya esa parte: el vino ya estaba delante del rey y Nehemías vino y lo sirvió al rey. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra esto? Recuerde que la función de Nehemías era ser copero del rey. Y Nehemías ya ha estado 4 meses sintiendo el llamado de Dios en su corazón y la necesidad de ir a restaurar los muros y la ciudad de Jerusalén. Ha estado por 4 meses en oración, en ayuno, en ruego delante de Dios con fundamento bíblico, como lo estudiamos la semana pasada. Pero Nehemías no ha abandonado donde Dios lo ha puesto. Nehemías está trabajando y cumpliendo la función en donde Dios lo ha colocado. No ha sido displicente ni irresponsable con las cosas que Dios le ha encomendado. Él no tomó el llamado como una excusa para decir: Dios me está llamando, voy a dejar todo tirado, es necesario que me vaya, Dios me está inquietando, siento una necesidad en mi corazón. Ese no es el modelo de Dios. Esa no es la forma en que Dios quiere trabajar con nosotros. En muchas ocasiones he visto jóvenes que están sintiendo el llamado de Dios, un llamado de Dios legítimo, y piensan que tienen que dejar universidad, planes, que tienen que dejar absolutamente todo para ir a servir. Cuando precisamente y quizás el lugar donde Dios los tiene es el lugar perfecto para formarlo, para prepararlo y para adecuarlo para el ministerio. Si no eres fiel en lo que Dios te ha puesto y te ha encargado ahora, ¿cómo podrás ser fiel en un lugar en donde vas a depender absoluta y totalmente de fe? Lo cierto del caso es que el llamado y el servicio pueden obedecer a momentos diferentes y quizás distantes. Puede que Dios te esté llamando hoy, pero hoy te está llamando a prepararte porque te quiere enviar dentro de 20 años a las misiones o a cualquier otro lugar. Solo Dios en su misericordia y en su sabiduría sabe cómo actuar para con cada uno de nosotros. El llamado no es una excusa para dejar todo tirado. La posición que tiene Nehemías es estratégica. Usted tiene que pensarlo como realmente es. Él es la persona más cercana, allegada y de más confianza que tiene el rey. Dios no lo ha puesto ahí de balde. Dios lo ha puesto ahí porque es precisamente en la posición, en la fidelidad, en la responsabilidad que Nehemías tiene para con la función que Dios le ha puesto, que Dios va a empezar a abrir la puerta para que el ministerio y la obra que Él quiere llevar a cabo se lleve a cabo. Hay personas que dicen: voy a dejar de estudiar, yo, ¿para qué voy a ser médico si Dios me está llamando al ministerio? Pues puede que Dios te esté llamando a las misiones como médico. Puede que Dios te esté llamando para que te prepares como abogado, como administrador, porque todas esas posiciones tienen un lugar dentro del reino y en la obra. Entonces no es una excusa para decir: dejo todo tirado, esto ya no importa, esto ya no es necesario. Considere qué hubiera pasado si Nehemías hubiera sido irresponsable y dice: dejo la corte del rey, dejo al rey, que el rey se encargue de ver cómo se toma su vino y cómo hace las cosas, que él ya estaba grandecito y no necesita que me pruebe el vino antes de que se lo sirva. Se habría caído el plan que Dios tendría para reconstruir la obra. Dios quiere usarte ahí donde estás. Amén. Quizás el puesto en el que estás sea precisamente el lugar donde Dios quiere tenerte para abrir puertas, como lo veremos más adelante cuando estudiemos el libro de Nehemías. Versículo 1 en la segunda parte y versículo 2 dice: y como yo no había estado antes triste en su presencia,
Me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Subraye eso, temí en gran manera. Hay una razón histórica y cultural porque el contexto nos dice que tenía razones de temer Nehemías. Vaya al libro de Esther, está después del libro de Nehemías. Esther, capítulo 4, versículo 2. Recuerden que el relato de Esther está históricamente posicionado antes del relato de Nehemías. Y el rey Jerjes, o el rey Asuero, que nos habla el libro de Esther, es el papá del rey Artajerjes que nos está hablando Nehemías. Y entonces dice Esther, capítulo 4, versículo 2, y vino hasta delante de la puerta del rey, está hablando de Esther, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, esto es de luto. No era permitido y no era posible que una persona estuviera triste delante del rey. Entonces Nehemías tiene temor. Este temor no es un miedo infundado, es un temor respecto a su responsabilidad con respecto a su posición. No es que él está aterrorizado por lo que el rey le pueda hacer, él tiene temor, respeto por el trabajo que desempeña. Yo a veces veo a Nehemías y me asombra su humildad. Muchas personas apenas saben que Dios las ha llamado al ministerio, creen que eso les da autoridad, perdónenme la expresión, para convertirse en unos cretinos. Y creen que porque Dios los está llamando ya están en una posición de autoridad y empiezan a pensar que ellos están por encima de cualquier ley, que están por encima de cualquier norma establecida. Dios me está llamando. Y dicen y citan hechos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es la realidad bíblica. Dios me está llamando, yo debo obedecer a Dios, no me importa si mi jefe no está de acuerdo, no me importa si mi jefe no me deja salir temprano para ir a la iglesia o para ir a un estudio bíblico. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero si olvidan de Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Tome la nota, dice la escritura en Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La única ocasión, escuche esto, en la que debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios, la única ocasión en la que no debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios es cuando estas personas nos están diciendo que hagamos algo que es contrario a la palabra de Dios. Si su jefe le dice robe, usted no puede obedecer. La obediencia no es absoluta. La obediencia absoluta solo es a Dios y a su palabra. Si su jefe le está diciendo robe, si su jefe le está diciendo mienta. Me pasó hace poco en el trabajo que mi jefe cometió un error en una declaración de impuestos y me dice, literalmente como se dice en contabilidad, machete eso y que no pase. Y yo le dije, no puedo hacerlo, no es correcto, hay que reflejar con las consecuencias que traiga. Eso hace que el ambiente en el trabajo esté un poco tenso últimamente, pero hay que hacer lo correcto. La única ocasión cuando usted no puede obedecer una autoridad establecida por Dios es cuando esta persona lo incita a desobedecer la palabra de Dios. Considere un gobernante o un dictador como en los periodos del nazismo, en donde estaba prohibida la predicación de la palabra. No es algo que el cristiano pueda obedecer. Y entonces esas personas que dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, mal citan Hechos capítulo 5 versículo 29, donde el apóstol Pedro lo está diciendo porque los miembros del Sanedrín le están prohibiendo predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces dice, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mismo principio que acabamos de explicar.
Entonces no es una excusa nosotros porque Dios nos está llamando al ministerio, dejo todo tirado, no me importa lo que mi jefe me diga, no me importa lo que mi mamá me diga, no me importa lo que las personas me digan, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuidado de no estar violentando un principio básico, espiritual y doctrinal correcto. Entonces, el someterse a una autoridad establecida por Dios muestra, escuche esto, nuestro sometimiento a las formas que Dios quiere utilizar para llevar a cabo sus propósitos. Quizás cuando tu jefe que te dice roba o tu mamá que te dice algo contrario a la palabra, cuando empieza a ver que te mantienes firme y que te mantienes sobre la base del temor reverente a la posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios, empieza a ver que verdaderamente no eres un cristiano para tomar a la ligera. Que eres un cristiano que cumple lo que la palabra dice que cumpla. Que no eres uno de esos pseudo cristianos, cristianos nominales que se dicen ser, pero que irrespetan completamente lo que Dios está diciendo en su palabra y por tanto el mundo los tilda de hipócritas. Cuando un cristiano se toma en serio la posición que Dios le ha dado como hijo de Dios y empieza a obedecer la palabra como Dios desea que la obedezcamos, hay poder en eso. El mundo empieza a mirar. Dice, este o esta es distinto o distinta. Se comporta de manera distinta, es congruente entre lo que dice y lo que hace. Es una persona de testimonio. Debemos hacer todas las cosas dentro del marco jurídico correcto también. Como iglesia tenemos que pagar impuestos, reportar los ingresos que nuestra actividad refleja. Si vamos a ir a misiones, debemos hacer todos los trámites migratorios adecuados. Ahora les voy a contar una anécdota que tengo respecto a eso. Someterse a la autoridad implica hacer las cosas de la forma correcta. Y esto es necesario porque cuando las cosas inician bien, Dios las lleva a buen término también. Si estás decidido a hacer una iglesia que no es que la haces, es que Dios te permite hacerla. Si estás decidido a predicar tu palabra, si estás decidido a cobrar, o perdón la expresión, a pedir o recolectar los diezmos y ofrendas para la gloria de Dios, entonces estás obligado a hacerlo dentro del marco jurídico correcto. Recuerdo hace unos años, estamos hablando de hace unos 5 o 6 años atrás, el gobierno de Costa Rica empezó a cerrar iglesias porque éstas no cumplían con las regulaciones establecidas por la ley, como regulaciones antirruido, como salidas de emergencia y de evacuación, como extintores, y empezaron a cerrar iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia. Entonces los creyentes que iban a estas comunidades de fe salieron a protestar y a bloquear calles porque consideraban que se les estaba irrespetando su libertad de culto y que el gobierno estaba actuando como una persecución en contra de la iglesia. Pero permítame decir, el gobierno estaba actuando conforme al derecho y conforme a la ley. Si estas iglesias estaban irrespetando y no estaban cumpliendo con lo que la ley establecía, lo correcto era que cerraran estas iglesias. Y entonces el gobierno actuó de una manera correcta. Los que no actuaron de una forma correcta, desgraciadamente, fue la parte cristiana. Y de hecho violentaban aún más y actuaban todavía más ilegalmente, bloqueando el libre paso de los peatones y de los transeúntes en las calles. Es una vergüenza que la iglesia se comporte así y no entienda que ellos también están obligados a cumplir la ley y no a pedirle a Dios que Dios respete la ley por amor de ellos. Y como si no fuera poco, un diputado de una fracción cristiano protestante se le ocurrió subirse a un árbol en el Parque Nacional al frente de la Asamblea Legislativa como medida de protesta por decir, nos están persiguiendo. Y yo me pregunto, ¿acaso nadie les dijo que estaban violando la ley? Que no tenían este temor, que habían Nehemías de estoy incumpliendo la ley, necesito ser responsable con respecto a lo que la ley exige, debo comportarme como debe ser delante del rey. Más aún nosotros, siendo hijos del Rey Supremo, no tenemos una obligación de testimonio que dar al mundo y hacer las cosas todo conforme a la ley. El mundo nos está vigilando. Les comentaba y les decía que tenía una anécdota. Mi amigo que es misionero en España me cuenta de unos jóvenes cuando él estaba en el seminario bíblico Ceteca en Guatemala, que sintieron el llamado de Dios a las misiones.
Y estas personas estaban entusiasmados, eran un grupo de 5 jóvenes, dijeron, Dios nos está llamando a las misiones, gloria a Dios. Todos aplaudían, entonces hicieron todo lo que Nehemías no hizo. Dejaron de estudiar teología porque dijeron, Dios nos está llamando ya. Ellos no tenían trabajo, no tenían un domicilio, Dios los estaba llamando a New Orleans en Estados Unidos y no tenían un domicilio fijo donde quedarse, no tenían trabajo, no tenían ahorros, no tenían papeles, no tenían estudios, no tenían nada, y fueron a la embajada de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos le negó la visa. Dijo, ustedes no pueden entrar. Pero ellos trataron de forzar todavía, dicen, no, es que tenemos que ser perseverantes con el llamado, y entonces compraron igual el tiquete de ida y dijeron, Dios va a abrir la puerta. Pues ¿qué creen que pasó cuando llegaron al aeropuerto? Los devolvieron. ¿Les falló Dios? ¿El llamado era legítimo o no era legítimo? Claro que Dios no les falló, por supuesto que el llamado era legítimo, pero se olvidaron de hacer las cosas conforme a la regla. Y esto trae desánimo y dices que Dios no me está apoyando. Si quieres que Dios te apoye, tienes que ser responsable con lo que Dios te ha dado. Tengo otra anécdota con mi amigo el misionero. Es una gran persona, pero nunca actuó de la manera más prudente en algunas ocasiones. Entonces, como él tenía un trabajo muy humilde, decidió que no podía comprarse un vehículo, entonces se compró una moto, pero no tenía licencia para manejar la moto. Y entonces en una ocasión tuvo un accidente y chocó a un vehículo. Él no le pasó nada porque Dios guarda a los suyos, aun cuando no estamos a veces actuando como debe ser, pero por su misericordia y por su amor Dios lo guardó. Y entonces la persona vino y le reclamó, usted no tiene licencia, y él dice, no, no llame al tránsito, un cristiano, por amor de Dios, no llame al tránsito, arreglemos. Y mi amigo me dice, yo no tengo razón para dudar de él, dice, yo realmente tenía la intención de pagarle, pero él empezó a acosarme y acosarme y acosarme, y entonces yo le dije, usted se está metiendo con un hijo de Dios. Y ahí yo le dije, un momentico, papá, usted eso no lo puede reclamar porque usted no ha actuado como debe actuar un hijo de Dios, conforme a la regla, conforme a la norma. Así que me hace el favor y llama a la persona y honra lo que le debe, porque ya bien mal has actuado. Y bueno, pues se quedó callado, temeroso, porque sabe que había razón en las palabras que le estaba diciendo. Si quieres servir a Dios, si quieres actuar conforme a lo que Dios te está mandando y obedecer el llamado, debes hacerlo dentro del marco de lo que es correcto. Y aquí esto tiene infinidad de aplicaciones, porque incluso desde este lado del púlpito hay muchos predicadores que dicen pero no hacen, y que no predican lo correcto, y por tanto sus palabras quedan desautorizadas por muchas razones. Entonces tenemos que entender que esta responsabilidad ministerial es para todos y cada uno de los que decimos y proclamamos somos hijos del Dios Altísimo. El rey tenía poder para facilitar o impedir los planes de Nehemías, así que Nehemías se conduce delante de él de la manera adecuada. En esto hay revelación de Dios para nuestras vidas. Establezcamos ministerios de bases sólidas, sustentados en lo correcto y en el respeto a la ley. Si tienes que pagar, paga. Si tienes que tributar, tributa. Si tienes que hacer lo correcto, haz lo correcto. Nada de pagar soborno, nada de pagar mordida, nada de que me pescó un tráfico y no llevaba el límite de velocidad guardado, tengo que ofrecerle, mejor le ofrezco 20 porque es mejor 20 a 130,000 colones. Hay que hacer lo correcto, aunque duela y aunque sea difícil. Hay bendición en obedecer. Es la única manera en que Dios bendiga a su pueblo, que le obedezca. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y guardare mi palabra y me oyeren, entonces yo, y se arrepintieran de sus malos caminos, dice, es increíble ese versículo, entonces yo inclinaré mi oído, escucharé a mi pueblo y sanaré su tierra. Cuando el pueblo decide hacer lo correcto, Dios trae bendición espiritual y en algunos casos también material, porque es poderoso para hacerlo. Pero no vamos a predicar que esto es una norma, porque después pueden tildar que de este púlpito se está predicando prosperidad, y la prosperidad como cristianos las tenemos en cada día que Dios nos da aliento en nuestros pulmones y vida. Somos prósperos y bendecidos, a veces no con dinero, pero sí con muchísimas bendiciones espirituales. Eso debe ser predicado todos los días. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La consagración del templo, Salomón.
Versículo 3, Nehemías, capítulo 2 dice: y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Quiero hacer una aclaración acá, para que usted lo note, subraye: cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres. Esto es importante y le voy a decir por qué. Número 1, Nehemías no está haciendo referencia a Jerusalén, porque este mismo rey Artajerjes, lo estudiamos la semana anterior, en Esdras prohibió la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de la muralla, por calumnias de los gobernadores de la provincia de Samaria. Prohibió la construcción de Israel. Entonces Nehemías no le menciona a Jerusalén, él se comporta cuidadosamente. Y número 2, dice: los sepulcros de mis padres. Los persas honraban a sus antecesores, honraban a sus descendientes muertos. Entonces Nehemías le está dando algo con lo que el rey se puede identificar. Ah, sí, nosotros también honramos a nuestros padres. Vean lo importante y la sabiduría que Dios le empieza a dar a Nehemías para comportarse delante del rey. Vea, siempre me ha llamado la atención cómo algunas personas se expresan de una manera santurrona, de una manera pandereta, respecto a los ministerios. Vacilábamos con el director de FEDEMEC hace un tiempo, que dice: Cristian, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la iglesia, de la séptima iglesia del Caballo Rosado. Hay una manera que el cristianismo en algunos sectores pentecostales se expresa de una forma que nadie les entiende. Bueno, ¿cuál es tu ministerio? Vamos a ganar Costa Rica o el país para Cristo. Costa Rica o el país para Cristo. Eso quiere decir que cada uno de los poco más de 4 millones de costarricenses, y de los que a veces no son costarricenses, van a creer en el Evangelio de Jesucristo, van a confesarle como su Señor y van a obedecer. Entonces empiezan a dudar: bueno, no estoy seguro, porque si vas a ganar Costa Rica para Cristo, pero uno solo de los 4 y pico de millones que están en este país no confiesa a Jesucristo como Señor, entonces fue un fracaso de ministerio, porque no expresamos con claridad lo que Dios nos está haciendo o dando para que compartamos. Hace unas semanas mi esposa y yo estábamos viendo televisión y encontramos un programa que se llama Fe Urbana. Fe Urbana. Yo le decía a mi esposa: ¿qué es una fe urbana? ¿Acaso hay una fe rural entonces también? ¿Qué tan urbana está tu fe hoy? ¿Qué es una fe urbana? Es un esfuerzo de un grupo de jóvenes para presentar a Jesucristo a los jóvenes, como si los jóvenes necesitaran que Jesucristo fuera adaptado, que el mensaje del Evangelio de Jesucristo fuera adaptado, que Jesucristo en su palabra y en su gloria no es suficiente, hay que ponerle un nombre para que la gente se identifique. ¿Por qué? ¿Por qué? Una misma fe, dice el sumario de doctrina cristiana: sola fide, esto es sola fe, sola escrituras, este hermoso y precioso libro que Dios nos ha dado, solo Cristos, sola gracia. Son los pilares fundamentales de la iglesia apostólica, en la cual los padres de la fe creyeron y entregaron sus vidas. ¿Para qué hay que cambiarle? No de ahora fe, hay que agregarle fe urbana. ¿Qué es fe urbana? Y no es nuestra intención criticar ningún ministerio, pero aprendemos a expresar una idea de la manera que la gente lo entienda. A veces nos expresamos solo como para que dentro de nuestro entorno cristiano nos entiendan. ¿Y eso de qué valor tiene si los que están afuera son los que necesitan entenderlo? Si Nehemías hubiera llegado a Artajerjes y le dice: vamos a ir a traer una fe urbana a Jerusalén, Nehemías hubiera dicho: ¿qué es eso? Y podrían culparlo usted, lo entendería. Porque el cristiano a veces tiene una forma tan abstracta de expresar la idea, la misión y la visión que Dios le está dando llevar. Y entonces le ponen esos nombres a esos ministerios que uno dice: ¿qué significa? O a esas misiones: bueno, yo voy a ir a hacer tal y tal cosa, y lo ponen desde una perspectiva tan espiritualona. Y no digo espiritual porque todo ministerio que nace de Dios es espiritual, pero cuando le agregas ese tipo de palabras confusas, la gente no lo entiende.
Y necesitamos que la gente entienda y se identifique como hizo Nehemías. Voy a ir a honrar la tierra donde está el sepulcro de mis padres. Y entonces Artajerjes dice, yo eso lo conozco, yo eso lo entiendo, puedo tener empatía, puedo tener simpatía con la idea que está presentando Nehemías. Y entonces nos ponemos a pensar a veces qué es lo que Dios quiere hacer en muchos casos. Versículo 4 y 5 dice la escritura: y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Una pregunta puntual, esto es importante. ¿Qué cosa pides? Entonces, oiga esto, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Oré al Dios de los cielos. Aquí no dice, dame 10 días para ir a ayunar, para ir a orar y vendré con la respuesta. Dame 10 días para seguir llorando, dame 10 días para seguir buscando dirección de parte de Dios y ya ahorita te contesto. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que hay oraciones íntimas, silenciosas y cortas, en donde nos encomendamos a la voluntad de Dios. Y que cada tipo de oración tiene su lugar y tiene su tiempo. Hubo un tiempo, 4 meses antes, para que Nehemías ayunara, llorara, clamara a Dios por dirección. Esa oración tuvo su lugar en ese momento. Y ahora Nehemías ocupa que Dios le dé una sabiduría instantánea para poder responder al rey sabia y correctamente. Una sabiduría que solo Dios puede dar. Es una oración de segundos. Es como cuando usted, su jefe le dice, David, a reunión, y usted dice, ay Dios, ayúdame. Primero le estás dando, dice, Dios, ayúdame. No es una oración, no dice, jefe, dame un segundo, tengo que ir a ayunar y a orar para ver qué es lo que Dios tiene en voluntad para esa reunión. Es un momento clave, que un corazón humilde y entregado a Dios sabe reconocer que en cualquier circunstancia, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, oré al Dios de los cielos. Nehemías, escuche esto, pide tanto un favor personal, envíame a la casa de los sepulcros de mis padres. Eso es personal, y el rey Artajerjes lo entiende. Claro que sí, me parece lógico, nosotros también lo hacemos, pero también le pide un favor político, que es de interés de Artajerjes, a reedificar Jerusalén. Esto es importante y le voy a decir por qué es un aspecto político trascendental e importante. Para estos tiempos en el que está escrito el libro de Nehemías, el rey Artajerjes, rey de Persia, rey de todo el imperio que domina la tierra, tiene un problema con Egipto por una insurrección que Egipto tiene contra el imperio. Entonces a Artajerjes, vea la sabiduría de Dios en esto, a Artajerjes le sirve tener un conglomerado fiel y amurallado en Jerusalén que le ayude a combatir la insurrección contra el imperio persa por parte de los egipcios. Y esto es importante porque me recuerda que el ministerio no solo se trata de lograr algo en beneficio de la iglesia, sino que también tiene una repercusión social de interés público. Quiero aprovechar este punto para exhortar a la iglesia a que realice la obra de Dios al tiempo que mantiene buenas relaciones desde la perspectiva pública y política. Les comento como parte del testimonio, cuando era más joven, un grupo de jóvenes cristianos nos reuníamos todos los sábados a ir a recoger basura a los parques. Y esta era una oportunidad para que alguien se acercaba a felicitarnos o a preguntarnos por qué lo estábamos haciendo. Les comentábamos que éramos cristianos y que queríamos hablarles de Jesucristo, pero esta sola acción agradaba a los municipios, a las municipalidades. Los alcaldes estaban encantados, dicen, me lo está limpiando de gratis. Tengo un beneficio con respecto a lo que esta persona está haciendo. Y eso nos permitía tener una buena relación con los municipios en los que estábamos realizando esas actividades, y cuando queríamos hacer una actividad evangelística masiva, nos facilitaban las cosas. Es importante entender esa parte. El cristiano no tiene que ser una isla aislada del mundo y decir, no, esos políticos miserables, ladrones, no tienen nada que ver con nosotros. Esas personas, como lo dijimos anteriormente, son autoridades puestas por Dios, y que quizás Dios va a disponer para facilitar la realización de la obra.
La iglesia tiene una importante posición de repercusión social. Reunámonos con el alcalde, reunámonos con los comités cantonales, expliquémosles qué es lo que queremos hacer claramente, no de una manera espiritualona que nadie lo entienda. Expliquémosle la misión y lo que queremos alcanzar, cuáles son los pros de lo que la iglesia puede ofrecerle a la comunidad. Nos hemos convertido en, como lo decía anteriormente, en clubes sociales, donde todo sucede de la puerta de la iglesia hacia adentro y nada de la puerta de la iglesia hacia afuera. Cuando somos llamados a proyectarnos a la comunidad, a ser de utilidad, a servirles. Cristo vino a servir, no a ser servido. Y entonces yo me pregunto, hay infinidad de posibilidades en las que nosotros podemos servir al Señor fuera de las puertas y de las paredes de una iglesia. Los ministerios juveniles, hay tantas posibilidades. Ofrézcale a un comité cantonal la posibilidad, una liga infantil o juvenil de fútbol. Organícense entre iglesias, pueden hacer organizar un torneo en donde las personas se acerquen. Clubes de atletismo, ahora todo el mundo corre. Formemos un grupo de atletismo que vaya y busque y atraiga a las personas. Nos falta creatividad, nos falta pasión, nos falta proactividad respecto a la obra. Proyectémonos hacia los que están de afuera, hagamos un comedor infantil, traigamos a los niños, atendamos a los ancianos que están totalmente olvidados, hagamos algo que no implique solo bendecirnos a nosotros mismos. Uno de los pastores de jóvenes que más marcó mi vida, un hombre de Dios llamado Jesús Acosta, de cariño le decíamos Chus. Él cuenta el testimonio que la comunidad de jóvenes de la iglesia estaba destruida. Casi no llegaban jóvenes, los que llegaban eran unos grandes carnales, y una ancianita de la iglesia, una mujer que no ocupaba ningún ministerio o algún cargo ministerial, empezó a orar a Dios y le decía: Dios, trae a un hombre que tenga la pasión y el amor para levantar el ministerio de los juveniles. Y Dios le respondió: tengo a ese hombre, pero tienes que ir a buscarlo afuera. Ya sé quién es el hombre, ya lo encontré, pero tienes que ir a ganarlo para Cristo, porque está afuera, no está dentro de la iglesia. Y entonces nos olvidamos que Dios constituye ministerios de pastores, evangelistas, misioneros, gente que realmente quiere servir a Dios, pero tenemos que ir a ganarlos afuera. Y uno a veces dice, en los ministerios juveniles se enfocan en predicarle cosas a un montón, perdónenme la expresión, de jóvenes vagos, pecadores, que han escuchado los mismos exhortaciones y predicaciones una y otra vez, y no han decidido cambiar su corazón. Entonces enfócate a traer a los que Dios está llamando. Pero nos enfocamos, yo solo puedo servir acá, esto es a lo que Dios me puso, y nos olvidamos que debemos proyectarnos hacia afuera. Perdónenme si estoy predicando muy fuerte, me apasiona el tema. Tenemos que enfocarnos a los de afuera. Es que el ministerio de jóvenes no camina, y es que por más que le hablo a fulanito, como que no quiere entender y sigue en su situación de pecado. Entonces, como dice el apóstol Pablo, que es bíblico, entonces entrégalo. Dice, porque entonces se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra lo que Dios dice, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces no malgastes, la Biblia es tan clara con eso, y la gente a veces nos juzga y dice, es que es muy duro, pero la Biblia es clara. Dice, no arrojen las perlas a los cerdos. Estamos cansados del ministerio juvenil, siempre dicen, es que no sé, como que estos jóvenes no se conectan. ¿Y cuántos años tiene esa persona de ir a la iglesia? Desde que era chiquito. Y uno dice, entonces, y afuera hay jóvenes hambrientos y necesitados, sedientos de Cristo. Entonces enfócate en los que necesitan verdaderamente esa misericordia, no a los que la han escuchado y la han despreciado durante años. Pero le falta esa chispa, ese fuego al ministerio juvenil, y mientras el cristianismo no vea líderes apasionados con fuego en su corazón, nada va a cambiar. Va a seguir siendo igual, y nos vamos a seguir reuniendo, y cada vez se van a ir extinguiendo más. Pero dicen, lo que David predica yo ya me lo sé. Entonces trae a alguien que le pueda hacer de bendición. Olvídate que el ministerio es un lugar donde tengo gente enfocada. Yo hago esto porque es lo que me pusieron a hacer, lo hago de la misma forma y en el mismo lugar siempre. Aprende a soñar.
Sueña en grande, cambia tu manera de pensar, rompe el paradigma. Dios es un Dios de sueños realizados. Dios es un Dios de sueños. Atrévete a soñar en grande, ve más allá. No te quedes en un paradigma de 4 paredes. Rómpelo, ve a buscar a los perdidos. Haya pasión en ti. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego de la pasión que hay en ti. ¿Cuánto le falta al cristianismo volver a los principios básicos y establecer? No fuimos llamados a congregarnos solamente, sino a congregarnos con un propósito, impactar la comunidad en la que estamos para la gloria de Dios. El ministerio en las calles que Dios ha levantado en Andrés y en Marisol, yo le doy tantas gracias a Dios porque se sale, al igual que Nehemías, de una zona de confort. Es rico estar sentado en una cómoda silla, escuchando que alguien te predica y uno dice, amén, qué bendición, cómo me ha hablado Dios con esto. Y esos pobres hombres no tienen esperanza, son lo despreciado del mundo. ¿Se acuerdan los 400 valientes de David? Los 400 hombres valientes de David fueron los despreciados y los menesterosos del tiempo de David. Que David los encontró en una cueva y los fue a buscar y se convirtieron los 400 valientes que estuvieron dispuestos a morir incluso por él. Pero decimos, no, voy a seguir trabajando con los 5, 4, 6 gatos, jóvenes, adultos o lo que sea que están en esta iglesia cuando la necesidad está afuera. Recuerde eso, Nehemías lo tenía muy claro. Háblele algo a la autoridad establecida por Dios que le pueda facilitar las puertas para ir a actuar afuera. Fijar plazos realistas y metas a cumplir. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, le dije que este tema era importante porque el rey no siempre estaba con la reina. Cuando usted lee el libro de Esther, usted encuentra que la reina Esther solo puede estar con el rey cuando el rey la llama. Entonces, si la reina está junto al rey, es que está en una actividad solemne, importante, quizás una fiesta privada. Y uno a veces, tal vez está pensando, ay Dios, si por lo menos me permitieras estar un ratito a solas con el rey, yo tal vez podría ir convencerlo, tal vez me pego una lloradita y algo sale. Dios, la oportunidad que le presenta a Nehemías es en una actividad importante y pública. Nehemías, este es el momento, tienes que estar preparado, es ahora. No puedes esperar y dices, bueno, no, mejor otra oportunidad, quizás si le mando una invitación ahí, podemos hacer un reschedule ahí de la actividad. No, es ahora, cuando Dios abre la puerta, es ahora, no hay tiempo que perder. Nos dice, pero enfrente de todos los invitados, enfrente de la reina, no importa, es ahora cuando Dios lo está haciendo. Entonces el rey me dijo, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Esto es una responsabilidad enorme que tiene Nehemías. Nehemías no le puede decir, mira, de Artajerjes, va a ser como 40 o 50 años arreglar. Decir, por supuesto que no, no puede decir. ¿Cómo te vas a ir 50 años? Ni tampoco le puede decir, esto me va a tomar como 3 días. Porque entonces no cumpliría. Vea la responsabilidad que tiene acá. La sabiduría de Dios. Por supuesto. Pero él había orado. ¿Por qué algunos ministerios tardan una eternidad en llevarse a cabo? ¿Se ha preguntado? Me acuerdo en una ocasión en una iglesia, yo le decía a un amigo, vamos a evangelizar, vamos a orar primero. Pasaba un mes, ya oramos, man, vamos a evangelizar. No, es que hay que orar más. Vean, se lo digo de todo corazón y Dios lo sabe, ese cuento se lo llevó por 4 años. Hasta que dijimos, vamos a evangelizar y no vamos a tomar en cuenta a este muchacho porque él no quiere ir. Hay ministerios que tardan una eternidad en llevarse a cabo. No queremos ni pretendemos apresurar las cosas de Dios, las cosas que Dios quiere hacer, pero hay casos en donde sencillamente no tenemos un horizonte claro de qué vamos a hacer, ni consideramos cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo. Los tiempos son importantes en el ministerio como lo son en cualquier otra cosa. Imagine que alguien le asigne a usted una tarea y le diga, bueno, y entrégala cuando quiera. ¿Cómo sabe usted si está atrasado o si va bien con el tiempo? ¿Cómo lo sabe? Mira, tenés 50 años para realizar eso. Entonces, y si usted analiza y dice, no, esto yo lo podría hacer en 10 minutos, usted lo va a hacer después de 49 años, ciento cantidad de días, ciento cantidad de minutos, cuando le alcance para hacer en los 10 minutos. No podemos ni sobrevalorar ni subestimar el tiempo.
¿Cómo sabe usted si está atrasado o con tiempo suficiente? Los plazos, los tiempos existen para que podamos distribuir las cargas de trabajo y poder cumplir con lo planeado. Hay algo que me gusta del tiempo y es que el tiempo no discrimina. A todos, absolutamente a todos, se nos dan 24 horas al día. Absolutamente a todos. Nosotros somos los encargados de redimir bien el tiempo. Dios nos ha dado una enorme responsabilidad a todos. Eres responsable de lo que hagas con tu tiempo. ¿O no lo dice Eclesiastés? Eres responsable de lo que hagas con tu tiempo. Eso quiere decir que todos tenemos las mismas posibilidades. El uso que le damos al tiempo es nuestra completa responsabilidad. Nehemías lo sabe, el rey lo sabe. Artajerjes no le dio una tarea sin fecha de entrega. Le dice, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Literalmente le ha puesto condiciones. Si quieres ir a hacer lo que me dices que quieres hacer, tienes que cumplir un plazo. Y es tu responsabilidad si no lo haces porque tú mismo te estás poniendo el plazo. Pero creemos que Dios nunca nos va a pedir cuentas. Ya leí yo la parábola de los talentos. No, ese fue, es una tarea pendiente. Le dio más años. Dice, llegó el siervo malo y negligente y le dijo, mira, no pude cumplir con los plazos, no me organicé bien. No, tranquilo, lo vemos la otra semana. Es lo que pasa en esa parábola. El tiempo es importante. Aunque Dios habita en la eternidad, tiene noción perfecta del tiempo y espera que hagamos buen uso del tiempo. Hay una enorme responsabilidad que tiene Nehemías. Nehemías más que nadie sabe que no hay tiempo que perder. Parece que el cristianismo en estos días se ha olvidado de la premura y que no hay tiempo que perder. O miles de millones morirán mañana sin conocer del nombre de Cristo. Nunca escucharon hablar del nombre de Jesús. Lo dice una hermosa canción de Marcos Witt, se llama Enciende una luz. Este sentido de urgencia bien harían tenerlo algunos cristianos en sus ministerios. No tengo tiempo que perder. Debo edificar el reino de Dios. Dios no nos da tareas sin fecha de entrega. Tenemos el reloj en nuestra contra. El mundo perece sin Cristo y la iglesia hoy en día, ¿qué está haciendo? Como dice, vuelve la mula al trigo, la burra al trigo. Y sigues con un ministerio de 5, 4 personas, los mismos de siempre. Entonces la gente dice, vamos a crecer, pero entonces lo que hacen es promocionar su ministerio dentro de la misma iglesia. Créanme que lo digo con conocimiento de causa, para que venga más gente. Pero son los mismos de siempre. Recuerdo en una iglesia que nos hacían hacer anuncios de, antes era de 1 minuto, luego lo fueron acortando 30 segundos, 20 segundos, 1 segundo, y era algo ya terrible al final, y entonces lo que hacía era un anuncio para decirle a la gente, venga a nuestro ministerio. A las mismas personas que iban los fines de semana a la iglesia decían, venga a nuestro ministerio. Tenemos un ministerio, by the way. Había que estarle recordando a la gente en la iglesia que fueran al ministerio. Y uno dice, ¿quieres iglesias sanas? Iglesias poderosas, iglesias que tienen una pasión verdadera. Entonces olvídate de ganar a los que están adentro, ve a ganar a los que están afuera. Basta ya, no hay tiempo que perder. Pongámonos plazos y metas realistas. Mira, esto de no quiere entender, entonces vamos a buscar a los de afuera. Mi esposa y yo pertenecimos por mucho tiempo a iglesias que pensaban así, hasta que un día Dios nos da una misión y una visión, y es, no hay tiempo que perder. Hay gente que necesita escuchar la doctrina. La gente se muere de desnutrición bíblica en las iglesias. Estamos cansados de escuchar los mismos sermones motivacionales y Dios dice, entonces ¿qué vas a hacer? Un desafío directo, frontal, confrontativo. ¿Qué vas a hacer, David? Todos los estudios que tienes, todo el conocimiento, los libros que te has leído, ¿realmente estás poniendo esto a mi servicio? Sí, Señor, tú sabes que sí. Entonces ve a predicar afuera, no importa si no tienes un púlpito o si predicas con un púlpito prestado. Ve a predicar a los de afuera. No te quiero adentro. Y que las personas aprendan, abran su mente, abran sus corazones con el poder de la palabra de Dios.
Porque Dios quiere usar, como utilizó a Amy Carmichael, nos quiere utilizar, pero depende de nosotros salirnos de nuestra zona de confort y dice, no me voy a quedar en estas cuatro paredes y voy a actuar para gloria de Dios. No pretendo ser gentil en este punto. Pretendo que los que están dormidos despierten y los que están aperezados recobren el fuego y la pasión por el Señor y por su obra. No hay tiempo que perder. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 9. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículos 7 y 8. Hacerse de lo necesario para realizar la obra. Dice la Escritura, además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta a Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Escucha esto, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Siempre he dicho que hay que conocer el terreno en el que usted está pisando. Uno puede ir arbitrariamente y dice, bueno, vamos a ver cómo nos va, vamos a probar por acá con este grupo de indigentes, vamos a intentar, vamos ahí como si nada. No, señor, hay que conocer el terreno en el que estoy pisando. Vamos a estudiarlo más a profundidad en la segunda parte de esta prédica la próxima semana. Pero recuerdo un testimonio que me dio un amigo. Él es entrenador, preparador físico, y entonces él había llevado un curso de TRX en un gimnasio. Entonces había llegado una persona del extranjero a capacitarlos para clases de TRX, y entonces él llevó el curso y dijo, listo, ya estoy. El día, él trabajaba en un gimnasio, llegó un día en donde la persona que se encargaba de dar la clase de TRX no pudo llegar porque se había enfermado. Y entonces le preguntaron, fulanito, ¿usted nos podría ayudar con la clase de TRX? Por supuesto, yo ya le di un curso. Y entonces él se encargó de la clase de TRX y él dice, David, yo no tenía ni idea, después de 10 minutos de una clase de 1 hora, yo ya no sabía qué ponerlos a hacer. Yo me creía bien preparado, pero realmente no lo estaba. Entonces dice, con mucha vergüenza tuve que decirle a las personas, disculpen, no estoy preparado para dar esta clase, los esperamos mañana. Y no yo los espero, los va a esperar alguien que sí sabe. Entonces hay que saber el terreno en el que estamos pisando. No podemos sencillamente, vamos a predicar la palabra. Pues necesitas prepararte. No estoy diciendo que todas las personas tienen que ir a una universidad formal y tener una educación formal en teología, pero tienes que prepararte. Tienes que estudiar la palabra, tienes que preguntarle a tu pastor, pastor, ¿usted me podría dar un curso de hermenéutica? ¿Usted podría darme un curso de homilética para organizar mis ideas en una prédica? ¿Usted podría hablarme algo de estudio bíblico inductivo para estudiar la Biblia sistemáticamente? Si tu pastor es un hombre de Dios y un hombre que está dispuesto a servir, él te va a decir, por supuesto que sí, acerquémonos, lleva un discipulado, lleva algún grupo de estudio bíblico. Es importante prepararse. Es importante estar preparado, tomar acciones. No podemos llevar a cabo la obra de Dios si no nos preparamos correctamente para ella. Nehemías necesitaba cartas para facilitar su paso y no que nadie cuestionara sus motivos. Entonces había una carta que decía, el rey me está autorizando a pasar y hacer esto, esto y esto. Vea, importante que Nehemías tiene muy claro qué es lo que va a hacer. Nehemías no dice, bueno, permítanme pasar, voy a ir a ver cómo está la cosa y ahí voy a encargarme yo a ver si consigo mano de obra, ahí la mando a traer, quizás unos extranjeros me vayan a ayudar con mano de obra barata y no me cobren seguro social. En fin, las personas creen que esto se trata de nada más soplar y hacer bombitas, dice un dicho. Nehemías le detalló al rey lo que iba a hacer. Vea que lo dice claramente, las puertas del palacio, el muro y la casa donde él y la guardia que iba a ir con Nehemías, usted lo puede ver en el versículo 9, iba a acompañarlo. El ser específico a Nehemías le valió obtener lo que estaba pidiendo. Pero es que a veces no somos específicos. Creemos que nos organizamos, pero no nos organizamos. Bueno, David, ¿y qué ocupa? Bueno,
No sé, bueno, déjame pensarlo. Tengo una anécdota también con eso. En casa, en la casa de mis papás, cuando yo vivía todavía con ellos, no me había casado todavía, solíamos, y todavía solemos, a veces no aprendemos, solíamos contratar a una persona, un maestro de obras que nos ayudara en pintar la casa, en hacer alguna remodelación o alguna ampliación. Era una persona, y es una persona que sabe muchísimo, pero tiene un gran problema. Él no sabe presupuestar bien las cosas. Entonces dice, mira, necesitamos, fulanito, ¿cuánto necesitamos comprar de piso? No sé. Y no sé, y así se nos iba. Entonces en muchas ocasiones nos hacía o gastar más de la cuenta, o no alcanzaba luego, y cuando íbamos, bueno, vamos a comprar un poco más de piso, se nos acabó el piso, entonces eso parecía un rompecabezas mal armado. Entonces, era una gran persona, sabía mucho lo que conocía, pero esa debilidad le costaba perder muchos trabajos porque la gente se cansaba de alguien que no sabía pedir como tenía que pedir. Entonces, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hay que saber presupuestar lo que vamos a hacer y considerar lo que cuesta hacerlo. Si tomamos este ejemplo como aplicación, vemos que Dios también quiere que su iglesia sepa lo que va a hacer, tanto como lo que va a requerir para hacerlo. Una vez entendido esto, podremos orar más específicamente por recursos y maximizar nuestros esfuerzos de la mejor manera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos saber lo que vamos a hacer y lo que requiere hacerlo. Y si tenemos los recursos financieros, porque también se ocupa, no se olvide de los diezmos y ofrendas, es un anuncio nada más, como también los recursos humanos que se requieren para llevar la obra. Finalmente, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿A poco? Dirían los mexicanos. ¿A poco? Todo buen siervo de Dios debe saber dos cosas. Número uno, todo lo que hagamos para glorificar el nombre de Dios y extender su reino, hay recompensa de parte de Dios. Pero número dos, cuando Dios levanta algo, el enemigo también se levanta. Tiene que tenerlo por cierto, por seguro. Vean, Nehemías no ha colocado ni un ladrillo en Jerusalén. Ni siquiera ha llegado a Jerusalén y ya hay gente que se opone a ello. Dice la escritura propiamente, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y vamos a tener tiempo suficiente para estudiar a este par de tipos que presentaron siempre problemas para la obra de Dios y la edificación. Y como el siervo que Dios levanta, como el siervo que Dios prepara, tiene que estar atento, siempre listo y preparado, como dice la escritura, para presentar defensa del evangelio con espíritu de mansedumbre, dice el apóstol Pedro. Llega un momento en donde es tiempo que el cristianismo saque las armas espirituales y le diga al enemigo hasta aquí. Porque créame, si usted ha entendido bien el mensaje y ha captado bien la idea que he tratado de decirle, le estoy diciendo, busque en el Señor dirección para que Él le dé un ministerio para los no alcanzados. Y sépalo que eso molesta y molesta bastante al enemigo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder? Ay, no, qué miedo. Ay, no, es que a mí no me hablen de fantasmas. O te vas a parar en la brecha y dices, hasta aquí, Satanás, no nos vas a robar más. No nos vas a quitar más territorio, vamos a avanzar en el poder de Dios y el poder de su Espíritu y vamos a conquistar para la gloria de Dios y para el reino de Dios a las almas que Dios tenga dispuestas para creer en el Evangelio de la gracia de Dios. Es un discurso correcto que ya casi no se predica en las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué se dejó de predicar de la pasión y el amor por los perdidos? Lo dijimos la semana pasada, Nehemías no tenía por qué incomodarse. Mucha gente se hubiera preguntado, ¿para qué? ¿Para qué? Si estás bien allá. Ese es el problema, a veces estamos demasiado bien. Entonces no hay misioneros.
Ventana 1040, un misionero por cada 3 millones de musulmanes. Estamos demasiado bien. ¿Para qué me voy a incomodar? ¿Para qué voy a dejar de mi trabajo para dedicarme al ministerio y ganar una miseria? Y depender de que la gente ese día esté de humor para dar diezmos y ofrendas, porque si no dan diezmos y ofrendas, entonces yo ¿para qué voy a dejar mi trabajo y para qué me voy a dedicar a la obra? ¿Por qué? El mundo lo llama locura. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 en adelante: para el mundo es locura, mas sabiduría de Dios en el poder de la sangre de Cristo y en la cruz de Cristo. El mundo busca sabiduría, quiere sabiduría, mira la tumba vacía. Poder y sabiduría de Dios. Ahora hablábamos de Ernie Carmichael. Don Fer nos bendecía con esos 10 minutos de tiempo de Ernie Carmichael. Y yo me pregunto, ¿cuánto está dispuesto el cristianismo a dejar hoy para servir al Señor? Tiempo, recursos, todo. Como lo decíamos la semana pasada, yo mismo me gastaré, decía el apóstol Pablo, por amor de vosotros. Ya no hay una doctrina del sacrificio. Vean la sabiduría de Dios. Cuando las personas de la época de Cristo miraban al Señor ser masacrado, su barba arrancada, su cuerpo golpeado, ellos podrían decir: es la más grande injusticia. ¿Cómo puede alguien permitir y someter a alguien, a su hijo amado, a un castigo tan terrible y tan profundo? Y esas personas no sabían que lo que ellos consideraban la crueldad más grande era la expresión más grande de la sabiduría y el poder de Dios. Cristo entregando su vida por nosotros. ¿Cuánto tiene la iglesia que entender qué es el verdadero amor? Hoy 14 de febrero les decía, todo el mundo celebra amor bajo un símbolo que es Cupido, que viene del griego concupis, que significa concupiscencia, deseo desenfrenado. Ese es el amor que el mundo cree, el amor eros, un amor pasional. Mas nosotros predicamos de un amor agape, el amor perfecto que viene de Dios y que viene y descendió en la forma de hombre llamado Jesucristo. Ese es el verdadero amor. Eso es lo que nos mueve. Si Jesucristo no nos mueve, ¿para qué nos levantamos? ¿Para qué intentamos hacer iglesia? ¿Para qué intentamos predicar su palabra? Todo tiene que ser por amor de Cristo. Y cuando eso pasa, cuando la iglesia entiende, cuando la iglesia por fin abre su mente y su corazón y puede ver que Dios lo está llamando a ver más allá. Lo estudiamos cuando estábamos estudiando los patriarcas, ¿se acuerda? Le dijo a Nehemías: sal y mira las estrellas. Porque Nehemías estaba: Dios no me va a bendecir, estoy en una tienda, no puedo ver más allá. Dios le dice: sal y mira. Lo retó a soñar, lo retó a tener una visión y una misión más grande de lo que podría ser el propósito que Dios tiene para él. Y hoy la iglesia se pregunta: ¿será que Dios tiene un ministerio para mí? ¿Será que Dios tiene un ministerio para mí? Dios quiere que rompas el paradigma y sueñes más allá, pero que lo hagas para la gloria de Cristo, no para la gloria nuestra. Es la verdad legítima del Evangelio de Jesucristo. Recapitulo y termino con esto. Nos dice la Escritura, Romanos 12, versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así pues debemos ser diligentes en cualquier lugar o posición en la que Dios nos ha puesto. Siendo diligentes en ello, servimos muchas veces más y mejor de lo que lo hacemos cuando estamos en la iglesia. Segundo punto, Dios ha instaurado todas las autoridades, así que debemos apegarnos a ellas, ser colaboradores y no obstáculos. Muchas veces el principal obstáculo de la obra somos nosotros mismos. Cuando Dios nos da una misión que cumplir, seamos claros en transmitirla a los otros. No seamos ambiguos ni panderetas, transmitámosla claramente y de forma simple. Puede que al hacerlo, ganemos colaboradores. David: sí, me identifico con eso, quiero hacerlo. Vamos adelante, hagámoslo. Hay que transmitir la misión de una forma clara. Creo en esto, quiero ayudarte, quiero colaborar. Un ministerio sin la dirección de Dios es como tomar un bus sin saber a dónde ir.
Todo siervo de Dios pide su dirección en cada aspecto del ministerio y de su vida también. Ordene su tiempo, priorice, planifique sus actividades en el ministerio. Todos tenemos una asignación que cumplir y un periodo de tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos y el que más desperdiciamos. Considere cuánto va a costar la obra. No se quede sin recursos. No desperdicie recursos. El trabajo es demasiado valioso como para quedarnos cortos y cuesta mucho como para desperdiciar. Finalmente, como dice un dicho en el trabajo, espere lo mejor, pero esté preparado para lo peor. Esto quiere decir, siempre mantenga su guardia en alto. Pues hay enemigos de lo bueno. Ellos van tras de usted cuando usted se levanta a servir al Señor. Pero sepa que Dios sabe guardar a los suyos y a los que le aman y guardan sus mandamientos y sus preceptos, como oró Nehemías en el capítulo 1. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Quiero que cantemos una canción que Dios puso en mi corazón. Es una canción alegre, no crea que vamos aquí a ministrarnos hasta quedarnos dormidos. Dios la puso en mi corazón esta semana y Pedro la cantó al principio, así que sé que es de Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos y medite en lo que realmente está haciendo, en lo que realmente está sirviendo a Dios. Con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme una vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme una vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Sí, cámbiame y ayúdame a serte fiel. Yo quiero serte fiel.
Padre, gracias te damos por la bendición de tu sabio consejo y de tu palabra. Padre, ayúdanos a serte fiel. Que hoy podamos decir que somos el cristiano y el siervo que tú esperabas que fuéramos a esta altura de nuestras vidas. Y si no lo somos, Padre, perdónanos, haznos, renuévanos nuevamente y ayúdanos a serte fiel. Padre, hay miles que necesitan escuchar salvación. Y la iglesia ha perdido muchísimo el tiempo dedicándose a sí mismos, a crecer, a ser cada vez más y mejores y más lujosos cuando el mundo no tiene nada y perece por la falta de la misericordia del cristianismo hoy en día. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a entender que Jesucristo se despojó de sí mismo, de toda su gloria con el Padre para venir a servir. No tenía por qué hacerlo, al igual que Nehemías no tenía por qué venir, pero había una necesidad y había misericordia. Por favor, ayúdanos a tener misericordia. Padre, ayuda a levantar obreros fieles para tu reino, dentro de Home Church, pero también para gloria de tu reino. Bien sabes que ocupamos manos, pero tú levantarás a los que tengas para levantarse. Y si nadie se levanta, iremos a ganarlos afuera. Pero hay gente que necesita escuchar de Cristo y hay gente que necesita obreros, que necesita manos a la obra. Ya vas, no más de perder el tiempo, Padre. Ayúdanos a serte fiel. Amén.